Mis compañeros, Arsaluz Neria y Jonathan Abdiel, Farrera Rodríguez Braulio Azael, Martínez Pérez Gamaliel, Palestino Ortiz Amadeus Diego, Reyes Ríos Axel Eduardo y su servidora Cornejo Ruiz Fernanda, a cargo de la profesora Yunia Verónica García Tejeda, en la materia de Biología Celular de la carrera de Ingeniería en Biónica, les vamos a hablar sobre el síndrome de Marfan. El nombre del síndrome proviene del médico francés que lo descubrió en 1896, Antoine Marfan, el cual nació en el año de 1858 y falleció en 1942. Es considerado como uno de los fundadores de la pediatría moderna en Francia. Marfan describió minuciosa y científicamente las anomalías de desarrollo en una niña de 5 años, con las extremidades y dedos especialmente alargadas, llamando a esa enfermedad, como la cual se le conoce actualmente como síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan, o MFS, es causado por mutaciones en el gen de la fibrilina 1. Ni los estudios en profundidad del efecto de este defecto genético nos han llevado a la identificación de mecanismos de enfermedad que vinculan los defectos estructurales de las fibras elásticas con la señalización y la mecanotransducción del TGF-beta. Dichos defectos son los causantes de una sobreestimulación en la proliferación y en la división de las células, causando un crecimiento descontrolado y anormal de los distintos tejidos de nuestro cuerpo. Las consecuencias de esto son mucho más alarmantes de lo que parecen, reduciendo su expectativa de vida, sobre todo si nos enfocamos en el crecimiento de los tejidos cardíacos. El síndrome de Marfan es un trastorno hereditario que afecta el tejido conectivo, es decir, las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo. El objetivo de esta investigación es el dar a conocer al lector y al oyente sobre dicho conjunto de síntomas o signos que alteran el estado de salud de las personas desde muy temprana edad, su tratamiento, trayectoria a lo largo de los años, origen y estudios. Esto con base a previas investigaciones realizadas por expertos en el tema. Cuando hablamos de síndrome, lo primero que se le viene a la mente a la mayoría de las personas es el síndrome de Down, ya que es muy poco conocido o poco escuchado el síndrome de Marfan. ¿Pero qué es este último? Para empezar, un síndrome es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y son característicos de una enfermedad o de un cuadro patológico. Este como tal no se puede decir que es una enfermedad porque esta es aquella en la que se le tiene noción de su origen o de su causa, cosa que es desconocida en el síndrome. Ahora bien, el síndrome de Marfan es provocado por un defecto en el gen llamado fibrilina 1, que le permite al cuerpo producir una proteína que ayuda a darle elasticidad y fuerza al tejido conectivo. El síndrome de Marfan afecta al corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y los huesos. Las personas que tienen este síndrome son altas y delgadas y tienen brazos, piernas y dedos largos, además de posibles alteraciones en los huesos, los ojos o las arterias. Las manifestaciones clínicas pleiotrópicas observadas en el síndrome de Marfan sugirieron que el factor causal de la enfermedad tenía que encontrarse en un componente tisular generalizado como el tejido conectivo. Fueron David Hollister, Lynn Sakai y sus colegas quienes descubrieron un posible candidato en varios tejidos como los medios aórticos y la zónula ciliar con las fibrillas de fibrilina visualizadas, las cuales son una parte de las microfibrillas asociadas a la elastina de 10 nanómetros. Estudios inmunohistoquímicos fueron los primeros en sugerir que la fibrilina estaba implicada en el síndrome de Marfan, pero la prueba definitiva tuvo que esperar al descubrimiento del gen que codifica la fibrilina 1 y los posteriores estudios de vinculación genética y mutación. También se sugirió que las células endoteliales desempeñan un papel en la patogénesis debido a la alteración de la respuesta endotelial medida por el flujo, y la evidencia sugirió un papel de la fibrilina en la mecanotransducción de células endoteliales. Los estudios en diferentes modelos de ratón para síndrome de Marfan demostraron que la fibrilina 1 desempeña un papel funcional importante en la regulación de la biodisponibilidad del factor de crecimiento transformante beta. La fibrilina 1 es homóloga a la familia de proteínas de unión a TGF-beta latentes, LTBP, que sirven para mantener el TGF-beta en un complejo inactivo en varios tejidos. De hecho, se demostró que la fibrilina 1 se une a TGF-beta y LTBP.
Por lo tanto, se planteó la hipótesis de que las mutaciones en la fibrilina 1 podrían conducir a un secuestro perturbado del complejo inactivo TGF-beta, y de hecho se ha demostrado un aumento de la señalización de TGF-beta en varios tejidos en pacientes con síndrome de Marfan. Además, las fibrilinas también son importantes en la mecanotransducción, desde el endotelio y la matriz extracelular a las células del músculo liso vascular. El proceso de mecanotransducción es fundamental para mantener la homeostasis dentro de la pared aórtica mediante la regulación de la remodelación aórtica en respuesta al estrés hemodinámico, y las mutaciones en la fibrilina 1 pueden perturbar este mecanismo. Por lo tanto, una hipótesis reciente afirma que el estado mecánico de la matriz es detectado por las células en la pared del vaso, que en consecuencia envían una señal a través de las integrinas y el citoesqueleto, lo que resulta en una remodelación inadecuada y la formación de aneurismas a través de una vía común de señalización inapropiada de TGF-beta. En síntesis, el síndrome de Marfan es causado por defectos en el gen de fibrilina 1, el cual juega un papel importante para el tejido conectivo en el cuerpo. Y el defecto en este gen también causa crecimiento excesivo de los huesos largos. El mayor peligro de esta enfermedad se encuentra en la aorta, ya que ésta se encuentra débil en las personas que tienen este síndrome, por lo que cuentan con problemas cardiovasculares. Y otras características desarrolladas en este síndrome es la aracnodactilia, pectus carinatum o su otra variante pectus excavatum. La naturaleza pleiotrópica de MFS implica un enfoque multidisciplinario y un apropiado tratamiento que involucra, entre otros, a oftalmólogos, fisioterapeutas, cirujanos ortopédicos, cardiólogos y cirujanos cardíacos. En esta revisión nos enfocamos en el tratamiento de la enfermedad aórtica, con un diagnóstico mejorado y mejor atención médica, así como un tratamiento quirúrgico que produjo un aumento sustancial de más de 30 años en la expectativa de vida del paciente. Los estudios en curso están identificando posibles biomarcadores circulantes, incluido fragmentos de fibrilina 1. Pueden usarse junto con datos de imágenes para identificar mejor a los pacientes con riesgo de disección aórtica. El objetivo final del tratamiento de las complicaciones aórticas en FMS es evitar disección o ruptura aórtica. No cabe duda de que la cirugía profiláctica de la raíz aórtica es la intervención preventiva más exitosa. El procedimiento inicial fue desarrollado por Hugh Benthal y Anthony de Bono, y consistía en reemplazar por un injerto compuesto con una válvula aórtica mecánica. Para pacientes con síndrome de Marfan, cuando el diámetro de la raíz aórtica alcanza los 50 milímetros. La cirugía aórtica se asocia inherentemente con un pequeño riesgo de complicaciones y un periodo prolongado de rehabilitación. Se han hecho intentos para al menos posponer la necesidad de cirugía. La desaceleración del crecimiento de la raíz aórtica se puede lograr mediante la reducción del estrés hemodinámico en la aorta proximal. El primer informe sobre el uso de beta bloqueantes en pacientes con síndrome de Marfan data de 1971, lo que indica que la reducción en la tasa de aumento de la presión aórtica con el tiempo fue más eficaz de lo que podría ser explicado por la reducción de la presión arterial sola. Sin embargo, solo un ensayo tuvo un diseño aleatorio controlado. Este estudio, que mostró una reducción significativa en el crecimiento de la raíz aórtica con propanolol, tenía un placebo. Un avance aparentemente importante en la búsqueda de mejores tratamientos médicos en pacientes con síndrome de Marfan se logró con la documentación de la participación de la vía TGF-beta en el proceso de formación de aneurismas. Losartán, un bloqueador del receptor de angiotensina 2 con TGF y del potencial de inhibición beta, se probó en un modelo de ratón para MFS que mostró normalización del crecimiento de la raíz aórtica y restauración de la fragmentación de la fibra elástica en los ratones tratados con losartán, pero no en los ratones tratados con propanolol. Los bloqueadores de los canales de calcio se han investigado en un estudio con solo 6 pacientes recibiendo bloqueadores de los canales de calcio que muestran resultados similares como beta bloqueantes. Se postuló que los inhibidores de la ESA tienen efectos terapéuticos de valor para los pacientes con MFS debido a su capacidad potencial para bloquear la apoptosis de las vías a través de la inhibición del receptor AT2. Otro ensayo aleatorizado de perindopril versus placebo en pacientes con síndrome de Marfan reveló propiedades biomecánicas mejoradas de la aorta, crecimiento más lento de la raíz aórtica y niveles más bajos de la proteína TGF-beta circulante. Los estudios no aleatorizados en humanos han mostrado resultados similares.
así como en un pequeño estudio prospectivo de 22 pacientes jóvenes con FMS, tratados principalmente con monoterapia con losartán. Los primeros resultados publicados en un ensayo abierto en pediatría, así como en un estudio abierto en pacientes adultos con MFS, mostró un efecto beneficioso de la combinación de beta-bloqueantes con losartán. Las recomendaciones presentadas en un editorial en el último estudio continuaron considerando a los bloqueadores beta como terapia médica para la protección aórtica en pacientes con síndrome de Marfan. Losartán se considera ser una alternativa razonable, especialmente pacientes que no pueden tolerar beta bloqueantes. El síndrome de Marfan es una enfermedad hereditaria, pero hasta el 25% de los casos puede ser una mutación nueva. Actualmente, la prevalencia en el síndrome de Marfan es de 3 personas por cada 10.000 habitantes. Este dato lo convierte en una de las más frecuentes dentro de las llamadas enfermedades raras. Hace no muchos años, la prevalencia era sensiblemente inferior a una persona por cada 10.000 habitantes. Este aumento de la población afectada no significa necesariamente un crecimiento de la incidencia de la enfermedad, sino que evidencia una mejoría clara en los procesos de diagnóstico. Eso nos acerca a censos más próximos a la realidad del síndrome y hace pensar en que la prevalencia pueda continuar aumentando. Además, el diagnóstico precoz se postula como una de las primeras armas para combatir el síndrome. Para terminar con el presente trabajo de investigación, llegamos aquí a la conclusión, en donde este síndrome que fue descubierto por Antoine Marfan, el cual vivió de 1858 a 1942 y el cual es un médico francés que descubrió este síndrome en 1896 mediante el estudio de una de sus pacientes. Realmente aportó muchas más cosas en la medicina, como por ejemplo la ley de Marfan, el síndrome de hipermeabilidad de Marfan, la señal de Marfan, la síntoma de Marfan y bueno, el cual estamos hablando en este trabajo de investigación, el síndrome de Marfan. Este síndrome, debido a estudios más recientes, sabemos que se encuentra en el gen número 15. Este gen se ve afectado por la fibrilina número 1, la cual da afectaciones a varias partes del cuerpo humano. Debido a su defecto, este síndrome afecta principalmente al corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y los huesos. Debido a su alteración en el corazón es lo que lo hace principalmente mortal, ya que afecta en la aórtica, la cual es la arteria principal del corazón y la cual fluye a todo el sistema circulatorio, y aunque se presenta como una posible solución la cirugía, no deja de ser una cirugía extremadamente peligrosa, ya que por ser una zona muy delicada y esencial, no es tan fácil hacer la cirugía. Además de otra alteración que genera este síndrome, es la aracnodactilia, la cual es una alteración en los huesos de las manos, haciendo que no sean proporcionales, que éstas sean mucho más grandes de lo habitual. Y no solo eso, también hace que el paciente o la persona que está afectada por este síndrome crezca de una forma pues anormal. Y también en el hueso del pecho, como viene siendo en la parte del esternón, este puede desarrollarse de una manera anormal, desarrollando en el paciente el pectus carinatum o pectus excavatum. Y por último, una de las soluciones que se le puede dar a este síndrome es mediante el tratamiento de beta bloqueantes, los cuales ayudan a frenar esta enfermedad. Sin embargo, no deja de ser una enfermedad que desaparezca. Además de que, aunque está la posible solución de la cirugía, no todas las personas pueden soportarla, lo cual aumenta el riesgo
ante una ruptura y que ésta pueda ser mortal. Esta enfermedad también es muy rara, ya que le sucede a 1 o 3 personas de cada 10.000. Y también otra cuestión que afecta muchísimo es de que, como es en el gen, esta es una enfermedad hereditaria, pero en raros casos hasta el 25% de estos puede ser una mutación nueva. Eso sería todo de nuestra parte. Y muchas gracias por su atención. Aquí se encuentran las fuentes bibliográficas por si gustan consultar.